Hola, bienvenidos, qué gusto. Nuevamente un viaje entre palabras, entre historias y reflexiones. Saludo a mi invitado Jaime Caja Segovia, presidente de la Asociación de Ex Becarios de Japón, JICA, aquí en Ecuador, profesional de amplia experiencia en el sector público y privado en obra civil, experto en gestión de recursos hidráulicos. Y hoy conoceremos algo más de lo que significa esta perspectiva de los becarios aportando al desarrollo de la sociedad. Gracias por aceptar esta invitación a Cosmovisión Corea. Siempre será un gusto poder conversar con fraternos amigos de COICA Club Ecuador. Muchas gracias, Marcelo, ¿no? Sí, así es. Un gusto volvernos a topar ahora presencialmente. En primer lugar, quiero dar un gran saludo a todos ustedes, a los amigos de COICA Club, a través de Felipe, a la respectiva asociación. Un saludo muy cordial y efusivo de mi asociación de ex becarios del Japón, al cual represento. Siempre estamos tratando de coordinar las dos asociaciones para seguir viendo modos de provecho para el bien de nuestro país. Jaime, ¿qué significa ser un becario? ¿Cómo cambia la vida de ustedes asumir esta distinción? Bueno, definitivamente creo que a todos los becarios, no solo de Japón, de Corea, sino becarios de algunos países amigos que nos brindan esta oportunidad de salir a estudiar afuera, creo que es algo fundamental, porque siempre que conversamos al menos con nuestros ex becarios, amigos de Japón, siempre dice, desde hoy es como que tengo otra vida, me cambió la vida. Y hay una hermandad. Por supuesto, hay una hermandad y todos casi coincidimos en ese punto de que definitivamente nos cambia, porque si bien es cierto, el país nuestro dista mucho para las tecnologías al menos y culturalmente, hablando también de Japón, dista mucho eso, pero el hecho de que lleguemos allá, si bien es cierto, no vamos a estudiar la cultura, en el caso mío yo soy ingeniero civil, fui a estudiar ingeniería civil, temas de ingeniería civil, ¿no? Pero hace que uno vea, que se contacte con la sociedad japonesa y a uno muchas veces le entra todo es por la visión o por el oído, la audición, entonces. ¿Cómo es ese proceso educativo en el Japón? ¿Cómo van marcando estas referencias de insertar un conocimiento diferente bajo otro mecanismo, bajo otros retos? Me parece que además es un enriquecimiento multicultural. ¿Cómo va cambiando la forma de ver la profesión, el oficio? Bueno, respecto a la educación, bueno, no dista mucho, al menos en carreras técnicas, hablemos de medicina, de ingeniería, arquitectura, todas estas carreras. Lo bueno de estas carreras es que el lenguaje es universal. No es lo mismo que un abogado de aquí del Ecuador va a Colombia, no, ya son otras leyes y tiene que volver a estudiar. En cambio, en nuestras carreras vienen a ser las mismas leyes, las mismas ordenanzas, digamos así, hablando técnicamente, las mismas fórmulas, para decir ya matemáticamente en este caso. No cambia en Japón, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Ecuador este tipo. Entonces nosotros vamos obviamente predispuestos al tema que nos convocaron para la beca. En mi caso yo fui a hacer ingeniería hidráulica y también las últimas tecnologías que aplicaba Japón. Ahí está la diferencia en las tecnologías, porque Japón es un país muy adelantado donde tienen muchas cosas. Para que te des cuenta, Marcelo, cuando yo estudiaba ya en las pasantías que nos sacaban a revisar las últimas obras que construía Japón, unos túneles para los metros, aquí cuánto nos demoramos y tenemos una red pequeñita, pequeñita, ínfima del metro, comparado allá que por la ciudad de Tokio donde estudié, van 3 niveles de rieles del metro, uno que va de sur a norte directo, uno por el medio que va al centro de la ciudad y el otro que va como el bus urbano, digamos, parando ahí. Entonces, esas diferencias. En Japón tienen las máquinas, las TBM que se llaman los topos, las fresadoras que van abriendo como en queso los túneles. Supongo que los problemas de esas ciudades son la mejor escuela en áreas como la ingeniería, ¿no? Tantas cosas por hacer con demanda de modernidad. Pues me imagino que cada una de estas obras les permite a ustedes también aprender
y entender otras lógicas de atención, de solución a problemas. Por supuesto, eso es lo que más aprendimos viendo, porque el japonés tiene una visión muy abierta que inclusive se recibe clases teóricas, pero en la semana teníamos 2 salidas a las últimas obras que estaban construyendo. Por decirte, Marcelo, un puente de unos 20 kilómetros de largo que unían islas, y el puente no era el típico que hacemos aquí de 2 carriles. Allá era de 8 carriles y de 2 pisos. Toda una locura. Una locura. Entonces eso nos causaba impacto, al menos a nosotros. Arriba las autopistas y abajo era en 2 sentidos, norte-sur o sur-norte, para el Shinkansen, el tren de alta velocidad o el tren bala. Entonces, de 2 pisos. Aquí, ¿cuánto nos demoramos? Por Dios, volvemos a esa realidad y encontramos esas demoras, sistemas administrativos, contrataciones que siempre complican. Algo que es fundamental, Jaime, la obra pública a paso de tortuga en pleno siglo XXI. ¿Qué siente el profesional al mirar esto? Una frustración total. Yo debería decir, y siempre he dicho, a la Contraloría. La Contraloría ahora, el empleado público o el que quiere trabajar, ya tiene miedo a entrar a trabajar en la pública, porque muchas veces, por más transparencia que se haga las obras, se sale salpicado de algo, y por las benditas leyes. ¿Cómo no vamos a tener miedo o sentirnos frustrados si las leyes son hechas por los asambleístas, que ellos inclusive no conocen nada de la realidad y hacen a su favor? Tenemos que eso revertir totalmente para que el país pueda surgir, y más que todo la burocracia. Yo he trabajado creo que algunos años y justamente en el INERI, el ex INERI que desapareció, y les doy algo que son de Riobamba. Mi juventud, mis inicios fue en los túneles de Chamboguano. Los famosos proyectos de riego, enormes. Tuvimos el hasta ahora gusto vigentes, ¿no? De hacer un sifón que se llama pasando por el río Guano. Por supuesto. Del un lado al otro lado pasamos el agua por debajo del río, hicimos un gran reservorio. Esa zona que no recuerdo bien el nombre actualmente, pero era una zona árida. Y volver después de 2 años a ver cómo era lleno de frutales, de legumbres, eso da una satisfacción a nosotros los profesionales. Temas viales en el país siempre están complicados. La solución puede ser el tema de lo que siempre se habla o se pone en discusión, el tema de la concesión, el punto privado atendiendo el tema vial. ¿Cómo miras tú el tema concesiones? Bueno, me van a juzgar tal vez por lo que vaya a decir, pero deben ser concesionadas. Deben ser totalmente condicionadas para tener inmediatamente los recursos y poder dar el mantenimiento respectivo. Yo recuerdo en los primeros años de mi facultad de ingeniería, el profesor era el subsecretario de Obras Públicas, un ingeniero Luzuriaga, que a lo mejor ya estará descansando en paz, pero él decía: Guambras, no se olviden de esto lo que les voy a decir. El día que, si están en administración pública, obviamente, ¿no? El día que están firmando, que están inaugurando la obra de tal o cual carretera, en la tarde ya se está suscribiendo el contrato de mantenimiento. Esa era la construcción. Esa era la construcción. Esa era la filosofía. Y nosotros de eso teníamos que entender lo que él decía, ¿no? Esa gran filosofía, porque yo al menos decía, no puede ser así, pues. Una carretera como en Alemania, como en Japón, dura como corresponde. Unos 10 años por lo menos. Jaime, volvamos al tema de los becarios. Cuando ustedes miran y atienden en territorio, me parece que ustedes están devolviendo en algo esta formación que han tenido. ¿Cuál es ese país que ustedes miran de alguna manera en esta lucha constante de superarse, de desarrollarse? ¿Y qué sienten cuando ustedes están haciendo su parte, ese granito de contribuir a tener una mejor sociedad? Bueno, nosotros como ex becarios y como asociación siempre tenemos en mente ese gran voluntariado. Es un voluntariado social ya prácticamente lo que realizamos, porque quizás no podríamos acercarnos a la asociación Peotra Yaica, pero es parte de lo que aprendimos de la cultura de Japón, esa visión de ser altruistas, de ser voluntariosos, de ayudar al prójimo. En ese sentido social, para nosotros es una muy buena satisfacción.
¿Por qué a las personas les cuesta mucho entender esto, que es de sentido común, ¿no? Devolver a la sociedad lo que uno recibe, integrarme más como un ente activo, extender la mano a quien corresponde? ¿Por qué acá nos cuesta todavía? Quizás porque en nuestro país, esas personas, no quiero generalizar desde luego, Marcelo, no han salido, no quieren entender, siempre el país como que tiene cierto egoísmo de uno a otro, pero los que hemos estado afuera entendemos de otra forma, que inclusive venimos con mucho más amor a nuestro país, con mucho más cariño. Yo le veo desde ese punto de vista así a ayudar. A mí, yo inclusive ya me jubilé hace 2 años, estoy gozando mi profesión. Pero no dejas de estar allí. Pero no dejo de estar en estas circunstancias. Yo no solo pertenezco a la Asociación de Japoneses, yo pertenezco a la Asociación de Pugilenses Residentes en Quito, soy el secretario, y a través de ellos ayudamos también en cosas materiales, Hace unos 2 años hubo una crecida en Río Pilaló, en la vía Por que supuesto, muy fuerte. Muy fuerte. Me puse al frente. Ayudar, porque me conocen la gente del sector. Cuando trabajé en el municipio de Fuquilí como director de obras públicas, me llamaron. Dijo, ingeniero, de llamar al municipio le llamo a usted, porque sé que usted nos va a ayudar inmediatamente. Recogimos 2 volquetas que pedía el municipio, y recogimos colchones, comida, botas, utensilios, todas esas cosas. Eso a uno le llena de satisfacción y le motiva para seguir ayudando. Jaime, ¿qué lecciones que aprendiste ahí en Japón aplicas ahora? Desde este espacio siempre queremos también hablar, no del ámbito solo profesional, sino personal. ¿Qué cosas sientes que en cambio te hicieron una buena persona, un buen padre, un buen esposo, con toda esta experiencia de lo que fue estudiar en el Japón? Bueno, en primer lugar me gustó mucho y me sigue gustando la disciplina, esa honestidad, esa transparencia que ellos tienen, y sobre todo ser ejecutivo, que yo siempre, cuando he tenido pocas oportunidades de estar en cargos de dirección en la pública o en la privada, que más de pasado en la privada, exijo eso, que seamos puntuales, que seamos honrados, que seamos transparentes y que las cosas se ejecuten de la mejor forma y en el menor tiempo posible. Porque eso... Eficiente y eficaz. Eso ayuda inclusive a ahorrar costos. Ahorrar tiempo, que además ahorrar es valioso. Tiempo es costos. Y costos. Entonces, por eso digo esto. Hoy el Ministerio de Educación trata de recuperar temas de civismo, del himno, de integración, habilidades blandas, y eso me parece importante. Digo esto como un antecedente porque en Japón justamente son esos valores los que mantienen a una sociedad, en donde parecería que no debemos tener muchas leyes, sino más valores para vernos de forma diferente. Así es, y bien que me topas de ese tema, me acuerdo, frente a el edificio en que yo vivía, digamos ahí, iniciaban con la construcción de un edificio siquiera de unos 50 pisos. Había una cosa de unos... Pequeñito, ¿no? 100 obreros. Entonces yo todos los días, lunes, en especial el lunes, les veía que desde el último peón hasta el maestro mayor y los operadores y todos, con los fiscalizadores, con los residentes de obra, se formaban con su ropa impecable, de blanco, su casco, y cantaban, creo era el himno al Japón. En ese entonces no le reconocía muy bien. Y al finalizar ese minuto cívico que llamaban, decían que viva el Japón, y siempre con el puño arriba. Y ese era el inicio, ¿no? Ese era el inicio. Entonces todos los obreros entraban motivados, y qué decir, ahí nadie se va a quedar de vago. Entonces, por supuesto. El uno le motiva al otro. Contagia, además. Le contagia. Y así, eso es lo que felicito al gobierno, que está volviendo con estas cuestiones cívicas para los alumnos. En la parte final, ¿qué decirle a la sociedad? Que de alguna manera a veces se encuentra en organizaciones como las de ustedes, como la de Coica Club, JICA, la respuesta muchas veces más rápida que la atención del estamento público. Decirles en especial a quienes están al frente, las autoridades, que dejemos de ser burócratas, porque también depende de ellos. Básicamente, yo he estado como unas 3 veces como director de diferentes instituciones,
director de obra del MIDUBI, del Ministerio de la Vivienda de Cotopaxi, unos 3 años, gobierno de Noboa. Ay, al ministro yo rebasé por decirte, y no es que me eche flores, disculparán, hice 4.750 casas. Creo que ni el gobierno de Correa en todo su periodo no llegó en Cotopaxi ni creo a 1.000 casas. Pero era por otras cosas que uno tenía en mente. Yo al ministro de ese entonces le decía, vea, ¿por qué vamos a seguir soportando a la Contraloría esto? Yo me juego el pellejo. Yo en lugares del noroccidente de Pujilí, en el lado ya cerca de La Mana, ellos no necesitan casas con paja ni con bloque, pero tienen la madera suficiente. Cambiemos el formato, aprovechemos los recursos de ese sector y logramos hacer casas de madera bien bonitas y rápidas. Y pregunte si la Contraloría alguna vez me objetó, porque ni siquiera fueron allá porque había que caminar unas 8 horas para llegar. Ya no les gustas. Entonces, eso yo pido a las autoridades que sean más ejecutivos, por Dios. Absolutamente. Jaime, en la parte final, en esta coyuntura en la que vives ahora, te has jubilado y estás en un proceso, independientemente de ser un factor de apoyo a la sociedad, con esa calma que van dando los años, ¿qué sientes que uno tiene que comprender de esta vida que muchas veces la vemos complicada, andamos de queja en queja, no queremos muchas veces ser aportes, sino más bien espectadores? ¿Cómo lograr esta tranquilidad con el paso de los años? ¿Qué decirle a las personas para entender con más sentido común lo que hacemos? Lo que siempre recomiendo, así cuando voy a entregar libros, regalar en instituciones, desde los niños o en el nivel de unidades educativas del colegio que decíamos antes, la secundaria, siempre les recomiendo que estudiar, leer libros y en especial aprender otro idioma, no solo el inglés, que el inglés a nivel mundial. Y gracias a eso, la educación es una rebeldía a la pobreza. Yo provine, y no es que ahora sea rico, provine de un hogar bien humilde. Mis padres no tenían para mandarme a estudiar en otros colegios particulares, pero me rebelé estudiando, iba a la biblioteca todas las tardes, las noches que se abría en mi pequeño pueblo que era antes Pujilí, y saqué provecho de eso. Y cuando vine acá a la central, me gradué, empecé a trabajar, pero no era de los típicos que me gustaba sentarme a que llegue el mes y cobrar el sueldo. Por eso muchos compañeros me decían que soy un esbirro, que soy tal cosa, pero no era ese el tema. Yo les oía y les oía. A mis jefes siempre les decía también, uno lo que trata de aquí es aprender. Y yo en la pública, en el INERI, estuve 10 años y de ahí me salí, pero cuando ya regresé de una buena beca de 1 año, una maestría en Italia, en el Politécnico de Milán, y luego la de Japón. Entonces ahí sí dije, me voy, que mis jefes no querían que me vaya. Decía, afuera es duro. Le dije, no, yo ya me voy, ya cumplí aquí mi época, y fue así, presenté mi renuncia y me salí a la vida independiente. Entonces, yo recomiendo es estudiar, aprender otro idioma, estar siempre al tanto, muchas veces sacrificándose. Ese sacrificio a la postre tiene su recompensa. Tiene su recompensa. Claro que sí. Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por tu trabajo, por tu gentileza, por todo este espíritu de poder colaborar y sobre todo de multiplicar la gestión de los becarios y sobre todo hermanar, porque JICA está hermanado con COICA siempre. Así es. Estas son las buenas noticias que compartimos desde Cosmovisión Corea. Hasta un próximo programa contando lo que se trabaja desde protagonistas en el campo profesional y personal. Hasta la próxima.